y con un ambiente de mucha lluvia, pero volvió a vivirse la experiencia de una feria de innovación y emprendimiento, que es la que organiza Proindustria, esta vez bajo la dirección del ciudadano santiaguero Rafael Papito Cruz. Qué bueno que Papito Cruz entendió el espíritu y la necesidad de mantener esa feria en Santiago y que Santiago siga siendo la capital del emprendimiento, la capital de la innovación. Las grandes iniciativas privadas de este país, y hay que pensar atrás en que aquí nació el Banco Popular, en que aquí nació la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí nació el Instituto Superior de Agricultura, el CIMPA, la Asociación para el Desarrollo. Varias universidades han nacido aquí. Santiago es un centro de pensamiento, de innovación, de emprendimiento. Y eso justifica el que tengamos una feria, el que nos hayamos ganado como ciudad una feria al más alto nivel. Y ustedes han visto, hay una serie de proyectos desde estudiantes de las escuelas, de los politécnicos, hasta la participación de proyectos universitarios, de las academias, estaban varias representadas ahí. Pero también el sector emprendedor, el sector innovador, el sector productivo en sentido amplio. Esto fue parte de lo que sucedió en la feria dedicada esta vez al empresario Manuel Estrella, que asistió, agradeció, dio un discurso ahí de conexión de lo que significó el Tratado de Libre Comercio, el DERECAFTA, en que él participó junto a Sonia Guzmán y otro grupo de empresarios, políticos y gente de todo el país. El hecho es que Manuel Estrella asistió y agradeció el que se le dedicara esta cuarta versión de la Feria de Proindustria. La lectura que mucha gente le ha dado al tema de la reforma fiscal es que el presidente Abinader le echó pie a un lado a este tema. El presidente puso el oído en el corazón del pueblo. Hay un gran movimiento de rechazo social a esta iniciativa y como hicieron otros gobernantes, yo voy a hacer lo mismo. La reforma que no quiso Leonel, la reforma que no quiso Danilo, tampoco la quiere Abinader. ¿Y cuál es la motivación que ha tenido cada uno? Probablemente la misma, porque hay que jugar a ser político, pero también hay que jugar la responsabilidad que cada época le asigna a cada individuo. Luis Abinader entendió que su papel en la historia era pagar el precio de una reforma fiscal, porque la República Dominicana la necesita. Ahora, una reforma fiscal necesariamente es ponerle la cruz en la espalda al sector productivo y al ciudadano común, pagador de impuestos. Eso no tiene secretos ahí. Sabemos que con una reforma fiscal vamos a tener que ajustar más la correa y a pagar más impuestos. Pero más impuestos a aquellos que tienen más. Y aquellos que tienen más son los que tienen inversiones a nivel inmobiliario que deberán ajustarse la correa y aceptar que debe haber un pago anual del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Aquellos que ganan más, que obtienen ingresos como personas físicas comerciantes por más de 2.4 millones de pesos y que tenían que pagar en vez de un 25, un 27% de impuestos sobre la renta. Esa era más o menos la explicación de la reforma. El que gana más, el que produce más, el que recibe más, el que tiene más, paga más. Pero esto no iba a eximir a la clase media, que es una clase que vive asustada, pensando en que en cualquier momento pudiera volver a la... que vive, como dice José Ingenieros, en el espacio mediocre, en la mediocridad, que no es lo mismo que estar debajo, en la inferioridad, que no es lo mismo que estar arriba, en la superioridad. Esa es la teoría de Ingenieros con el hombre mediocre, su libro, un psicólogo argentino. Pero esa misma teoría la cruzamos con Maslow, y cuando Maslow pone en su pirámide la autorrealización, nos damos cuenta que el planteamiento es el mismo. Usted llegó a la cúpula del éxito y que usted quiere no pagar impuestos. Pero veámonos en el espejo de la teoría de Pareto. Señores, esto está dividido en un margen, una proporcionalidad 80-20.
Ese 20% aventajado de la población es que tiene que pagar más impuestos. Pero todo esto es teoría. Vamos a ver lo que dicen organismos financieros, expertos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, los expertos en finanzas. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que plantean? Un pueblo que progresa, un país que está progresando, como es la República Dominicana, porque hay que vernos en el espejo, señores. No estamos en 1960, no estamos en los 70, no estamos en los 80, ni siquiera estamos en el 2000. Estamos ya en el 2024, en una era que hay que contar la cantidad de vehículos que andan rodando por calles nuestras, que hay que contar los dominicanos que tienen visas de turistas y otros tipos de visados que les sirven para ir y venir al extranjero. Hay que pensar cuántos dominicanos tienen casas lujosas, cuántos tienen 1, 2, 3 casas. O sea, cuántos dominicanos son tutumpotes, parodiando un poco la teoría de Juan Bosch. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué va a pasar con la parte más baja de la pirámide, donde están los que ganan menos, los que ganan poco, los que están refrenados en esa pobreza? Bueno, pues a ese sector, en vez de apretarlo con impuestos, lo que hay que hacer es que subsidiarlo. Y no es ese el espíritu de la tarjeta de solidaridad. Y no es ese el espíritu de la tarjeta de Bonogás, de Bonoluz, las tarjetas que uno y otro gobierno van reconociendo a los sectores de abajo. Y siempre habrá quejas, pero para suerte y ver las cosas en positivo, señores, es mucho lo que ha adelantado el pueblo dominicano en las últimas 4 décadas. Hay mucha gente que ha construido un estadio de progreso. Aquí hay cualquier suerte de profesionales, cualquier número, 200, 300 mil. Y la mayoría de esos profesionales están hoy en ese segmento de la clase media, los que no están un poquito más para arriba, y una parte que se ha quedado rezagada. Pero hay gente que sin mucha formación académica también ha logrado acumular y desarrollar fortuna. Hemos dicho, este es un país de gente emprendedora, hay mucha gente que desde vender café en taza o en jarrito ha logrado desarrollar fortuna. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese segmento de la población? ¿Vamos a seguir deseando que viva la informalidad? Pero queremos más y nuevas carreteras, queremos teleférico, queremos monorriel, queremos línea de metro por todos lados, queremos rutas alimentadoras, queremos hospitales nuevos y modernos, queremos escuelas y universidades que sean auspiciadas por el Estado. ¿Y con qué se construye el progreso? Se construye con impuestos que paga la gente exitosa, la gente que es beneficiada de la fortuna. Entonces, ese es el real planteamiento de la reforma fiscal. Sin embargo, ¿qué ha hecho el presidente Abinader? Bueno, vamos a darle la última palabra a ustedes. Ustedes no quieren reforma, entonces vamos a tener que disminuir el presupuesto de todas las carteras del Estado, vamos a tener que desacelerar la obra pública, vamos a tener que seguir forzando al Estado a destinar una parte importante de su presupuesto a pagar los intereses de la deuda. No se va a disminuir la deuda, se va a ir aumentando cada vez más, porque a eso jugaron los otros que se lavaron las manos. Entonces, la retórica en este momento, y la está planteando uno y otro sector de la oposición y del oficialismo, es que no vale la pena seguir prorrogando el sacrificio de las reformas fiscales. La gente visionaria e inteligente está pensando en positivo sobre esa reforma, porque descuidarnos más es jugar a una caída estrepitosa de la montaña rusa. Y no es bueno, no es bueno seguir descuidando la necesidad de apretarnos un poco la correa y aceptar que estamos mejor que antes. Y si estamos mejor, entonces hay que ser más responsables con darle vida y respiración al Estado Dominicano. Recientemente se cumplió un año más de
la primera constitución, la constitución única que tiene el Estado Dominicano, 180 años desde que aquel 6 de noviembre en San Cristóbal un grupo de constituyentes le dio la oportunidad de nacer institucionalmente al concepto República Dominicana, porque Duarte auspició un proyecto que fue entendido, aceptado e integrado por muchas personas. Muchos ofrendaron sus vidas en nombre del nacimiento de la República Dominicana, pero no fue hasta el 6 de noviembre, 1844, cuando formalmente nace institucionalmente el Estado Dominicano. Y cada año se producen actos para impregnar en la conciencia, sobre todo de los estudiantes, de los jóvenes, la importancia de contar con un aparato sólido, institucional, documental, como lo es la Constitución, el acta de nacimiento del pueblo dominicano. Esto fue lo que ocurrió en Santiago con motivo de los 180 años de la Constitución de la República. Y esta constitución, que fue en noviembre en el 1844, establece los compromisos y aspiraciones del Estado y la sociedad dominicana. Esta constitución garantiza los derechos fundamentales de las personas, sirve como base para la organización del Estado y la protección de los derechos del ciudadano. Contribuye a la creación de la identidad nacional, reconoce los derechos e intereses colectivos, protege el medio ambiente y el equilibrio ecológico, se basa en el respeto a la dignidad humana y en la unidad de la nación, nos dice a nosotros cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y sobre todo cómo va nuestra democracia. Que un día como hoy, hace 180 años, nos hicieron libres e independientes. ¡Cuánta luz! Y son ustedes los dueños, no del país, sino del mundo. Esa juventud tenemos que cuidarla. Y tenemos que decirle que ustedes hoy quieren esa libertad, producto de esa lucha de ayer. Y a los 40 modificaciones que se le han hecho a la Constitución, es precisamente para que nosotros tengamos libertad, independencia y soberanía. Promulgamos la última modificación que se hizo a la Constitución, a nuestra Constitución de la República. Una modificación que trae tranquilidad al pueblo. Una modificación histórica porque nunca se había visto que un presidente de la República con todos los poderes se quitara poder y se pusiera un candado. La Constitución del 6 de noviembre no se hubiese podido producir si la independencia del 27 de febrero, la separación haitiana, no se hubiese producido. Y la separación haitiana no se hubiese producido si un grupo de revolucionarios el 16 de julio de 1838 no se hubiesen reunido y fundado una sociedad secreta llamada La Trinitaria, dirigida por el patriota Juan Pablo Duarte.